Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Amigos de Redes al Aire, estamos de regreso. Ya nos acompaña en la línea telefónica nuestro amigo Juan José Solís, quien nos brindó un texto para una reflexión profunda, un texto que nos dejó mucho aprendizaje, pero también una preocupación de tener que cambiar las cosas en el sentido de darles a los niños un mejor destino. Juan José, muy buenos días. ¿Cómo estás, José Alfredo? Buenos días a los amigos de comunicación. Pues interesados en conocer en darle a conocer a nuestra audiencia, Juan José, algo relacionado, algo referente con el texto que nos ofreciste en esta semana acerca de Alondra. ¿Nos podrías dar una idea general acerca de este problema que tratas para después de ahí empezar a abordar el tema de diversos ángulos? Claro, José Alfredo, pues mira, yo te diría que en principio pues me da un poco de pudor ahí porque es mi incursión a la parte narrativa, ¿no? Y es que, como lo pongo ahí en el texto, bueno, pues finalmente uno vive en el periodismo y vive prácticamente de ello, ¿no? Pero también la literatura siempre nos da espacios para poder expresar, y yo tenía la impresión que cuando leí una vez una nota en esta sección policíaca que a veces ya se convierte en todo el periódico, yo vi que una niña de 15 años, leí la noticia de que estaba acusada como que era miembro de una banda de secuestradores. Me pareció muy lamentable que una niña a los 15 años ya estuviera viviendo ese tipo de acontecimientos. Me puse a ver un poquito más, entré a fondo y dije, bueno, finalmente como reportaje pues no va a quedar más que como eso, ¿no? Y entonces decidí justamente entrar al terreno de la literatura y yo lo advierto, me atrevo a reconstruir o reinventar la historia de por qué de repente se dan ese tipo de cosas. Y entonces, pues yo realmente lo que quiero reflejar o lo que quiero poner ahí es que no necesariamente la gente es mala, sino que a veces la propia sociedad y las condiciones, las circunstancias nos llevan a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces trato de un poco denunciar cómo es la iglesia, los padres pederastas, cómo son los policías corruptos y bueno, qué hacemos frente a la gente desprotegida, ¿no? A los grupos vulnerables que están totalmente expuestos a todas estas cosas negativas de nuestra sociedad. A veces desde los mismos hogares y en muchas ocasiones desde los mismos hogares, ¿no, Juan José? Hay un abandono ahí de los niños, de falta de afecto, de falta de atención desde la casa, y entonces pues bueno, ya salen de ahí o a lo mejor nunca entraron, y ahí pues se encuentran en un mundo adverso. La mejor manera de generar pues de sentirse identificados con esta sociedad muchas veces, o lograr un equipo dentro de esta sociedad, pues muchas veces es las organizaciones delictivas, ¿no lo crees? Sí, definitivamente, o sea, es lo que te comento, son grupos vulnerables que están a merced, evidentemente, de pues todas estas prácticas no muy sanas que tiene de repente la sociedad, ¿no? Y bueno, pues aquí finalmente yo trazo ese camino de una niña que vivió bien, pero que desafortunadamente la vida, el padre es encarcelado y es violado dentro de la cárcel y contagiado de VIH, y entonces con una especie de resentimiento el hombre sale y quiere vengarse otra vez de la sociedad, o más bien quiere vengarse de la sociedad porque la propia injusticia lo llevó a la cárcel, y empieza a tener ahí unas prácticas con personas, mujeres, prostitutas, todo, y lo matan porque contagia a una de ellas, y entonces el padrote pues mata a este señor por haber contagiado a sus prostitutas, ¿no?
Y bueno, y de ahí viene la debacle de esta familia, ¿no? La madre también resulta contagiada, la madre muere por el SIDA también, y entonces pues dejan desprotegidos a dos niños, son separados, uno se va con la familia a San Luis Potosí, y la niña esta se queda prácticamente sola, la meten a un colegio religioso y en este colegio empieza a ser violentada y abusada sexualmente, ¿no? Entonces, bueno, a veces me dicen, oye, pues retrataste la realidad, y yo digo, no, pues traté de usar la literatura, ¿no? Oye, y en este sentido, pues yo me quedé reflexionando ayer que leía con mucho interés tu texto, en donde pues quizá sea necesario, Juan José, una política totalmente dirigida a los niños y que con una transversalidad para que todas las dependencias tengan que ver con el pensar en los niños en cada una de sus gestiones, porque hemos visto cómo, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal, por poner un ejemplo, hizo transversal el tema del medio ambiente, por poner un ejemplo, pero no hemos visto en ningún gobierno a alguno que haya hecho transversal el tema de la niñez, y lo cual, si le solucionamos los problemas a los niños o tratamos de atender sus necesidades, pues vamos a resolver el problema de sus padres en gran medida, y tendríamos una esperanza de no tener en un futuro jóvenes y adultos con un resentimiento social que a la postre lo único que va a ocurrir pues es que haya violencia con ese resentimiento social, porque ya no son pocas las voces que nos dicen que esta lucha intestina entre grupos de la delincuencia organizada no es más que una lucha de clases por gente que no tenía nada y que prefiere tener muchas cosas en muy poco tiempo, aunque los maten, pero ellos quieren salir de esa pobreza. En su imaginario ellos quieren tener otra clase, otra circunstancia económica, y en ese sentido muchos dicen, bueno, prefiero 3 años con carros, prefiero 3 años con todo lo que ellos entienden por lujo o por comodidad o por calidad de vida, y si me matan, pues qué bueno, pues ya fui rico por una temporada. Entonces yo creo que quizás si atendemos a la niñez, Juan José, podríamos evitar este tipo de problemas. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, siempre he dicho que prácticamente la solución a casi todos los problemas que hay, no solamente en México, en el mundo, se deben apuntalar o atacar desde el principio, es decir, desde la niñez. Si tú te das cuenta, los países desarrollados son desarrollados no porque los gobernantes sean muy eficientes, porque las políticas públicas sean muy acertadas, no necesariamente es por eso. Son desarrollados esos países porque tienen un sistema educativo que desde pequeños los niños están teniendo un aprendizaje correcto, adecuado, de primer nivel. Y el problema que, por ejemplo, nosotros tenemos mucho acá, ya haciéndolo particular en el caso de México, pues es que desafortunadamente nuestra educación está secuestrada por un sindicato que lamentablemente, no quiero generalizar, pero muchos profesores, la verdad es que no tienen el entrenamiento ni la capacidad intelectual para estar al frente de un grupo. Otros sí, que quede claro, ¿no? Hay profesores muy capacitados, muy talentosos y que dejan literalmente la vida en un aula, ¿no? Pero desafortunadamente esos son los pocos. La mayoría son gente que, bueno, pues desafortunadamente vive del sindicato y las cuotas del sindicato y las grillas del sindicato, y eso tiene secuestrada nuestra educación. Entonces, evidentemente los niños, bueno, eso por un lado, y la otra parte, que es la economía, que no está nada fortalecida, pues de repente muchas familias dicen, ¿sabes qué? Tenemos aquí 2 brazos más, pues se va a trabajar, ¿no? Es decir, a mí qué me importa la escuela, a mí qué me importa que aprenda, que lea, a mí lo que me importa es que traiga dinero, traiga pan, traiga comida a la casa. Y entonces pues ahí vemos una debilidad terrible, ¿no? Y empieza desde la niñez. En las ciudades digamos que medio lo hemos podido superar. Pero si tú te vas al campo,
a los estados de la República, sobre todo que son más campiranos, pues ahí te vas a dar cuenta que el niño desde pequeño está en la siembra, en la cosecha, y realmente si estudia pues es una fortuna, y a lo mejor es con la complicidad de la madre, de la abuela, de alguien, pero realmente no tienen acceso. Entonces, si nosotros no apuntalamos eso, si no hay una política pública que apuntale que a los pequeños también deben respetarles sus derechos, porque ese es el problema, que decimos, pues que el ciudadano es ciudadano a partir de los 18 años, y antes no, pero antes también son personas, y son personas humanas, como diría aquel. Y yo creo que un niño desde el propio nacimiento ya debe tener sus derechos, ¿no? Es decir, yo entiendo que es un tema polémico, es un tema que puede llevar a las fronteras de lo moral, de lo ético, pero como sea, digo, yo justamente esa era mi intención, ¿no? O sea, denunciar cómo era posible que una niña hubiera llegado a los 15 años ya a ser tachada como la líder de una banda, ¿no? Digo, a veces uno dice, pues eso es ficción. Pues sí, pero a veces la realidad supera la ficción, y aquí lo que tenemos es eso, un desamparo total hacia la niñez mexicana, que por eso los vemos en los semáforos, los vemos limpiando parabrisas, vendiendo chicles, cosas así, y están totalmente desprotegidos. Entonces imagínate nada más, el crimen, o los criminales, pues los capos, ven a estos niños y dicen, mira, ¿cuánto ganas vendiendo chicles en el crucero? Pues gano 50 pesos al día, te voy a dar 300, pero te vas a venir a trabajar conmigo. Y pues obviamente el niño dice, oye, de estar todo el día aquí bajo el sol sin comer y estar ahí prácticamente o literalmente pidiendo limosna a un señor que me va a traer en un coche enorme, o que me va a dejar manejar el coche y todo, y encima me va a pagar, pues me voy con él. Sí, en realidad ahí es muy lamentable esta realidad en donde pues al estar en un estado de vulnerabilidad pues dejamos a los niños en circunstancias como esta, donde tienen que sopesar entre una cosa y otra, y para ellos dicen, bueno, pues para mí está mejor esto, y este señor me trata muy bien, ¿sí? Y este señor me esto y lo otro. Y de pronto podemos ver en las ciudades grandes incluso, en donde incluso se llega al turismo que es muy lamentable este término, al turismo sexual de menores, en donde nuestro país pues tiene un lugar tristemente célebre, ¿no? O tristemente destacado, donde estamos en los primeros lugares. Y pues eso nos da una gran idea del estado tan vulnerable en el que tenemos a la niñez. Sí, claro, es una cuestión terrible que hemos convertido eso que bien ha señalado en un negocio, en una industria, ¿no? O sea, la industria de la explotación sexual hacia los niños, hacia los infantes, es una industria que además tiene unas implicaciones que ya lo vimos, ¿no? O sea, la periodista Lidia Cacho ha documentado bastante bien este problema, ¿no? Vamos, yo sé que no es de la simpatía de muchos, pero a mí en lo particular, a mí sí me atrae mucho, y le reconozco que ha documentado este gran problema que tiene la niñez mexicana con este tráfico de niños para cuestiones de abuso, de explotación sexual, ¿no? En Cancún, no hay que ser un mafioso. En Cancún puedes caminar en las calles y la gente, los mafiosos, los criminales, pues literalmente te ofrecen en la calle, vas caminando y te dicen que estás buscando, ¿no? Como si no fuera eso, ¿no? Sí, sí. El problema es que muchos iban a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, es una cosa, me parece que sí es lamentable, muy lamentable, y sin embargo, bueno, pues no se hace mucho, ¿no? Es decir, de repente nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que haya una especie de justicia y de reconocimiento hacia la niñez, pero solamente se da cuando son actos políticos, actos de protocolo, cuando les van a dar un desayuno y esas cosas. Pero realmente yo les diría, cualquier persona ahorita puede salir a las calles y puede ver un niño que es vulnerable y que en cualquier momento es explotado, ¿no? Mira, te comento, te comparto y les comparto al auditorio de comunicación. Acá en la Ciudad de México hay un crucero entre lo que es Circuito Interior y Mariano Escobedo. Debajo de este crucero hay un puente y ahí viven muchos niños que son, fíjate nada más, hasta como les hemos llamado, niños de la calle, ¿no? Ajá. Bueno, pues los policías, las patrullas, pasan
a determinada hora a recoger su cuota, porque los niños están limpiando parabrisas, los niños están ahí, y claro, pues ellos pues, desafortunadamente caen en las drogas, caen en el inhalar los solventes y estas cosas, y lejos de ayudarlos, pues la patrulla llega, el policía llega y les pide su dinero, ¿no? Ahora tú vas y reclamas, oigan, pues hagan algo por esto, pues es que no quieren venir, es que nosotros los invitamos a nuestros albergues, los invitamos a que se bañen, a darles comida caliente y todo, pero no quieren, prefieren vivir en la calle, y dicen, no, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, pero es que realmente ¿qué les estás ofreciendo? Porque no creo que un niño, por muy vulnerable y muy ganas de vivir en la calle, no quiera comida caliente, no quiera una sábana, no quiera una colcha, no quiera una cama con colchón. Es decir, no, más bien veamos cómo lo estás ofreciendo. Y resulta ser que más bien no quieren ir a estos lugares porque también los ponen, los ponen a hacer cosas que no quieren, los maltratan, y dice, oye, pues si me salí de mi casa justamente por el maltrato que sufría, pues ahora resulta ser que es un maltrato institucional, ¿no? Pues mejor me quedo debajo de mi puente, ¿no? Y ahí está el caso de Casitas, ¿no? Por ejemplo, no se me había ocurrido, pero esa es una cosa evidente, ¿no? O sea, pues resulta ser que los llevan a la boca del lobo y ahí les va peor, ¿no? A lo mejor digo, uy, si se hubiera quedado en su casa, a lo mejor estaría a lo mejor nada más siendo violentado por el padre, ¿no? O por el padrastro, por quien sea, pero van a estos centros o estos lugares y resulta ser que son violentados, pero por más gente, ¿no? Entonces, es una cosa muy lamentable y a mí me parece que yo lo tenía que decir, yo tenía que expresar eso, tenía que decir, oigan, ya hagamos algo, y bueno, pues se me ocurrió que mediante esta forma de relato literario podría yo apoyar, por lo menos a expresar eso, ¿no? Pues muchas gracias, Juan José, nos has dado motivo de reflexión a quienes te hemos leído y quienes te leemos con mucho interés cada que nos envías un texto, y pues qué mejor que multiplicar este mensaje, que lo digas directamente a nuestro auditorio para que todos pensemos y replanteemos la manera en cómo estamos tratando a la niñez. Leí pensando en este momento en los niños que mejor les va, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O que bajo nuestro criterio, nuestra idiosincrasia mejor les va. Estaba pensando ayer leí de manera rápida una persona que fue invitada, ahorita no recuerdo el nombre, disculpen, que fue invitada anteriormente que Felipe Calderón, allá a la Universidad de Estados Unidos, que pues es un tipazo, tiene estudios interesantísimos, y él, Steve Jobs, creo que se llama, perdón, Steve Jobs es el de Apple, pero tiene un nombre parecido. Él dice que la educación privada es la separación permanente de las clases sociales, y que esto provoca una involución en la sociedad porque es una división que no la quitas nunca. Entonces dice, desde la educación, de esta segmentación que se hace entre colegios particulares y escuelas públicas, pues es el principal problema de una sociedad en una lucha de clases. Uh-huh. Entonces, en este sentido, mi reflexión va en que a los que mejor les va, según nuestra idiosincrasia, según lo que pensamos, pues no les está yendo tan bien, y eso que están siendo atendidos, pero a su vez los estamos sacando de una sociedad y los estamos haciendo, pues los estamos segmentando. Entonces, pues hasta ese grado, de los que mejor les va hasta los que están en estados de vulnerabilidad más apremiantes, pues hay que hacer un replanteamiento, ¿no crees, Juan José? Totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, ahorita que me mencionas eso, se me vino a la mente, José Alfredo, por ejemplo, en Alemania, tú vas, si tú dices, bueno, me voy a ir a estudiar a Alemania, me voy a ir a trabajar, lo que sea, ¿no? Y te llevas a la familia. Y entonces tú, como nos pasa, ¿no? Digo, como buenos mexicanos, aquí preguntas, llegas a un nuevo vecindario, una nueva colonia, y lo primero que preguntas es, oiga, ¿y qué colegio me recomienda para meter a mis hijos, no? Ajá. ¿Qué kinder, qué secundaria, qué primaria me recomienda? Entonces ya sabes, no, pues mira, ve allá, porque aquí son buenos, acá son malos, en fin. En Alemania, tú preguntas eso,
y te voltean a decir, te voltean a ver así como diciendo, no, pues más bien lo que tú me tienes que preguntar es cuál es la escuela más cercana. Exacto. No la mejor, no la que tenga los mejores maestros, sino, o sea, yo te puedo decir cuál es la más cercana, o cómo consultes, cómo averigues cuál es tu escuela más cercana, pero de cuál es la mejor en términos de calidad, pues te voltean así como diciendo, ¿por qué me preguntas eso? Ajá. Todas son iguales, públicas o privadas. Así es. Y ese es el gran problema que tenemos de repente en una economía emergente como la nuestra, ¿no? Que aquí evidentemente sí lo ves, o sea, José Alfredo, yo lo veo mucho, y bueno, esto me da un poco para también manifestarlo, ¿no? Lo veo mucho yo trabajo, y la gente lo sabe, en una institución privada de muy alto nivel, ¿no? Y de repente también doy una clasecilla en otra institución que no es tan de ese nivel, y de repente los ves y dices, aquí hay una diferencia terrible, ¿no? Mientras unos salen hablando inglés y con un potencial de relación al máximo, de repente ya dicen, es que a mí no me gusta leer. Dices, manito, por eso es que te ganan el trabajo, ¿no? Uh-huh. Por eso es que hay una desigualdad, porque allá es requisito indispensable que sepan inglés, de allá de entrada, ¿no? Estudies lo que estudies. Sí. Y aquí tú te estás quejando porque el profesor te pone a leer 10 cuartillas, pues entonces no te vayas no reclames cuando salgas. Y bueno, yo lo que digo, si hubiese desde el kinder, desde la primaria, estudios de inglés, a ningún mexicano que estuviera en una instrucción, a ninguno le resultaría difícil, ¿no? Es decir, y entonces ves cuál es la diferencia. Me voy a algo tan sustancial que es lo que estamos hablando de la niñez, ¿no? Un kinder o una preprimaria, pues, de gobierno y una privada. Tú como padre, ¿qué vas a elegir? Pues vas a elegir la privada. ¿Por qué? Porque les dan inglés, les dan el acondicionamiento físico, les dan su clase de taekwondo, lo que sea, les dan su clase de música, y te va a costar, ¿no? Y en cambio en la de gobierno, pues con trabajos y con gusto le enseñarán medio a ver cuáles son las letras, cuáles son las vocales y listo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, efectivamente hay una gran diferencia y una gran discriminación, pero yo te diría, es porque no hay una política, porque tendría que ser, usted sea de gobierno, usted institución puede ser de gobierno o privada, estos son los planes de estudio, se tienen que cumplir, en ambos se tiene que dar inglés, en ambos se tiene que dar su acondicionamiento físico, en ambos igualito, y con los niveles de calidad iguales. Sí, eso es importante, y eso pues hay que fomentarlo, porque resulta que no hay, como tú dices, no hay una política. Por ejemplo, está pensando, los niños que laboran, pues bueno, están en contra del Código Penal, en contra del Código, en contra de la ley laboral. Los niños que tienen una educación, pues se rigen por las leyes o los reglamentos de la Secretaría de Educación. Y es decir, hay una dispersión en cuanto a los temas que se refieren a los niños, y en un niño puede haber pues una multiplicidad de abusos o una multiplicidad de necesidades que para defenderlo tendríamos que ir a diferentes tribunales, tendríamos que fundamentarnos en diversas leyes, y no tenemos un cuerpo común sobre la niñez para que utilice de manera supletoria las otras leyes, pero no que ese acuerdo o esa ley o ese reglamento que se haga a favor de los infantes, pues que sea el principal, y lo supletorio sea lo demás, porque de otra forma pues tendremos que andar correteando en todos los juzgados. Y claro, y yo te diría, incluso complementando lo que tú acertadamente has dicho, y ni siquiera tenemos unos jueces que estén entrenados o capacitados correctamente para proteger los derechos de los niños. Ese es el gran problema. Y fíjate que yo soy abogado y litigué en algún tiempo, y conversando, pero también por otra parte tengo formación internacional, y comentando con mis compañeros litigantes acerca de que podían ellos invocar los tratados internacionales en favor de los niños en materia familiar, pues hasta me decían, no, es que eso es violentar la soberanía, porque ¿cómo vas a invocar eso? Y eso está muy mal. Y entonces dices, úchala, pues entonces ¿cómo le hacemos, no? Si yo te estoy dando un tip para que ganes un juicio,
con argumentos que nadie maneja, por lo pronto, y vemos que dentro de los mismos litigantes no se invocan, por ejemplo, no se invoca, por ejemplo, la Convención de los Niños, y de esa forma, pues, estamos nadando entre conceptos que no terminan de adecuarse para brindarle a los niños una mejor calidad de vida, cuando tenemos ya pues ahí la convención internacional y no hacemos uso de ella. Esa es una muestra de la falta de preparación que tenemos y la falta de conciencia de lo que podemos hacer para proteger a los niños. Sí. Pero lo que más llama la atención es de que aquí les estás dando el tip para que ellos ganen un asunto, ¿verdad? Y que tengan un recurso más que ofrecer en un juicio que les va a redituar económicamente, y hasta te topas con ese tipo de cosas en donde dicen, yo por qué le voy a hacer caso a una ley internacional si aquí ya tenemos las mexicanas, ¿sí? Como si el Senado no hubiera aprobado esa convención. Sí, no, pero o sea, ahí te habla precisamente. Perdón, espero que no se escuche muy feo, pero ahí se habla evidentemente del retraso que tenemos como sociedad mexicana, ¿no? Es un retraso terrible, y además, mira, yo te diría, pensando en esa pragmática, ¿no? De repente tú ves a la gente que les da su moneda en la esquina, o la gente que les niega y les cierra el vidrio y todo, ¿no? Y decimos, bueno, el que cierra el vidrio, yo quiero entender que está un poco negándose a la realidad, ¿no? Y el que le da el dinero, pues de alguna forma también dice uno, bueno, pues es continuar el problema, ¿no? El problema es que justamente darle la moneda o cerrar el vidrio no nos dice nada, no contribuye nada. Lo ideal sería que hubiera una política pública que evidentemente atacar el problema, ¿no? Es decir, vamos a realmente hacer algo por esa niñez, por esos niños, que no esté ese sector de la población que no esté tan vulnerable, y que al contrario sea capaz de sumarse al esfuerzo y a la productividad de este país, no en el sentido de trabajo, sino en el sentido de que, oye, ¿y no crees que de ahí nos va a salir un científico, un físico, un astronauta, algo así? ¿No crees que por ahí puede salir? Yo creo que sí. El problema es que, pues, ¿cómo lo vamos a averiguar si no les damos la estructura o la plataforma para que puedan desarrollarse intelectualmente? Al contrario, los vemos y, ay, mira, pues estos pobres indigentes, pues hay que se queden, no hay darles una torta, ¿no? Pero pues de ahí no pasa, o darles un baño caliente y que duerman en la noche, y una sopa caliente y que duerman en una cama, ¿no? Oye, pues sí está muy bien, pero pues eso no les ayuda en nada, ¿no? Claro, pues Juan José, te agradecemos mucho tu participación como siempre, pues para que veas lo que hace un texto, ahí va la bola de nieve, y a lo mejor tenemos una reforma dentro de poco. Ojalá, ¿verdad? Bueno, no sé si me permitas, José Alfredo, pues a mí sí me gustaría además apoyar este lugar, este sitio electrónico donde me publicaron el maestro Manuel Gayol, que se llama palabraabierta.com. Es un sitio, o bueno, le llama una revista independiente de cultura hispanoamericana. Básicamente, digamos, su mayor número de lectores está en Los Ángeles, está en California. Él vive allá. Entonces, bueno, pues yo me siento muy honrado en que haya aceptado mi texto, y yo invito a nuestro público de comunicación.com a que también le eche un vistazo a palabraabierta.com. Hay cosas muy interesantes. Yo siempre lo he dicho y lo ponía por ahí, ¿no? De repente, entre la comunicación y la política, a veces hay que hacer un descanso en la literatura, ¿no? Yo entiendo que sí somos una sociedad que tenemos que estar muy propositiva, tenemos que estar al pendiente de las noticias, de los periódicos y todo, pero también un libro te puede ayudar, puede ser un faro que te oriente en muchas cosas, ¿no? Yo utilizo siempre la literatura como para regresar un poco a mí, y entonces, bueno, pues quiero aprovechar ahora sí que para hacerle un poco de publicidad a palabraabierta.com, porque ahí es pura literatura, ahí no hay política, no hay no hay chapitas ni nada. Bueno, ahora tampoco hubo ayer, ya. No, hasta Palidón llegó. Hasta donde entiendo hubo una profesionalización ahí del maquillista. Sí, como que le cambiaron el equipo. Sí, oye, y digo, nada más aprovechando ahí un refilón, estuvo tan aburrido el debate de anoche que lamentablemente tengo que confesarlo, me quedé dormido. Sí, no, llamaba mucho la atención
Mira, lo más patético que me pareció ayer fue que a Bravo Mena en los últimos 2 minutos ya no tenía que decir. No, pobre. No hallaba cómo hacer rendir lo que estaba diciendo. Pronunció vamos a ponernos de pie 3 veces. Entonces dices tú, no, pues yo puedo decir ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Y pues no me presentaría a ese debate por pena, si es lo único que voy a decir, ¿verdad? Sí, claro. Si me permites nada más un minuto, diría, a mí me parece ya que el señor Bravo Mena tiene que hacer algo, decir, sé que me bajo de la contienda y háganse bolas ustedes, o sumarse a alguno, ¿no? O sea, yo creo que puede sumarse perfectamente bien, puede sumarse con Alejandro Encinas o con Erubiel, en los dos cabe bien, porque como no ha hecho ninguna propuesta sustancial, yo creo que cualquiera de los dos lo puede recibir, ¿no? No, y por otro lado, hubo una contestación sumamente interesante de Encinas hacia Bravo Mena, que le dice, no, es que tú no tienes fue ilegal tu candidatura porque tú no tenías la residencia y no sé qué. Entonces le dice Encinas, bueno, entonces ¿por qué me querían de candidato? Pero, o sea, te das cuenta que pobrecito, ahí ya como que se quiso medio subir al ring y lo bajaron de un zape. Sí, y eso fue, claro, y ni siquiera fue de un knockout, sino de un zape, que eso es lo más lamentable. Sí. Yo lo veo y digo, bueno, este señor, pero ¿con quién está enojado? Porque habla enojado, iracundo y tembloroso. Salta ahí en la silla y todo, y dice, no, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Pues desafortunadamente con su contexto y su partido pues no le ayuda mucho para hacer propuestas, o sea, cuando les preguntan lo de Han Rong, pues obviamente no se puede meter en ese terreno porque sabe que lo pueden hacer papilla diciendo esto es un asunto político, esto fue orquestado, esto fue para minar un poco la presencia del PRI, entonces pues no le queda otra más que decir yo no me meto, es una cosa de índole legal y yo no tengo nada que ver con eso, pues digo, pues no, porque sería un absurdo defender lo indefendible, ¿no? Yo creo, José Alfredo, me ganan luego el comentario político, Erubiel siento que se mantuvo otra vez defendiendo su ventaja, pero el que estuvo sobrado fue Alejandro Encinas. Es decir, como en el primer debate le fue bien, en este quiso nuevamente repetir la fórmula, pero ya sobrada, ya excedida. Y vamos, pues también como que no va por ahí, ¿no? Sí, creo que el comentario que hizo que vengo con lo que queda del candidato, sí, eso no me gustó a mí. Expresión que no es tan identificable de un candidato como él. No era necesario. Exactamente, no era necesario. Ya sabemos que Bravo Mena está en el sótano y ayer en el sótano se puso a escarbar. Es como la broma de mal gusto, ¿no? Sí, exacto. Ya todo el mundo lo sabe y encima tú así se lo dices, pues quedas fuera, o sea, quedas fuera del lugar porque dices, oye, manito, pues ya lo ves ahí tirado y todavía quieres ahí. No. Así es. Y me pareció de mal gusto, pero en fin, pues yo invito a que lean a Alondra. Pues bien, vamos a ver qué ocurre en este... ¿cómo se llama? Pues en este laboratorio de Domex. Vamos a ver qué ocurre y esperemos que sea lo mejor para los mexicanos y que haya una ciudadanía más activa por ahí por el Estado de México y que se contagie hacia el 2012. Exactamente, pues ojalá que sí. Y bueno, pues en eso estamos. Muy bien, Juan José, perdón. Entonces estamos comentando ahí la próxima semana tus textos. Órale pues, José, un saludo para todo el auditorio y muchas gracias a Frank y a ti. Gracias. Órale pues. Bien, Juan José Solís, que bueno, el tema político siempre es un gusanito, es algo que emerge en todos lados, y bueno, en esta última fase de la entrevista con nuestro amigo Juan José Solís, pues emergió. Vamos a un pequeño corte para entrar en comunicación con nuestro amigo Daniel Gersherson, con quien vamos a hablar sobre la reforma política que está por aprobarse en la Cámara de Diputados. Esperemos que se apruebe, y vamos a hablar de eso con Daniel, porque él es una de las personas artífices de movimientos interesantes que están provocando una verdadera presión en los legisladores para que este tipo de leyes estén saliendo lo más rápido posible. En un momento más regresamos con Daniel Gersherson. Estamos en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes